Hola, bienvenidos a Ya Dice. Soy Ana y este es un podcast de opinión y discusión que busca contribuir a la reflexión social a partir de información, preguntas e ideas. En la emisión de hoy hablaremos sobre eutrofización y residuos urbanos. Sinceramente, tardé esta semana en subir el capítulo porque no encontraba un momento medianamente silencioso para grabar. Originalmente, mi decisión de abordar este tema surgió de la aversión de quienes me rodean para la separación de residuos. Y es que, siendo honestos, para la gente en general suele ser complicado. Incluso plantear que la basura no es basura es un tema polémico en la mayoría de las ocasiones. No se diga hablar de tendencias a basura cero o zero waste, que debería ser realmente el objetivo del procesamiento de residuos sólidos, pero requiere un análisis transversal de todo el sistema productivo y de consumo. Pero, ¿qué son los residuos urbanos y por qué es tan difícil para la gente disponerlos adecuadamente? Todo aquello que ya no usamos y decidimos desechar es un residuo, y clasificarlos para su siguiente uso se llama separación de origen. Ojo, no significa que esta cosa ya no sirva, sino simplemente que su dueño ya no lo valora, pues para él es obsoleta. Cuando los residuos se mezclan generando que no puedan ser reutilizados o reciclados, entonces y solo entonces se convierten en basura. Los desechos sólidos que salen de casa, de la calle, de la escuela, lugares similares, son los desechos urbanos y generalmente se disponen en forma de basura y terminan en un vertedero, terminan en relleno sanitario. En México se generan aproximadamente 44 millones de toneladas de residuos sólidos al año, esto según cifras oficiales, y menos del 10% se reutiliza o recicla. Además, una quinta parte ni siquiera se dispone en sitios adecuados. El INEGI indicó en el Intercensal del 2015 que el 14% de las viviendas en el país incluso se toma la libertad de no eliminar sus residuos sólidos por el sistema público. Aunque no especifica qué hacen estas personas con sus residuos, podemos suponer que los queman o los vierten en lugares públicos. Existen muchos métodos para disponer los residuos, desde botes de basura individuales y colectivos hasta conductos verticales a depósitos en edificios residenciales, y en ciudades de alta tecnología existen sistemas subterráneos de transporte neumático. Esto significa que tú tiras la basura y por abajo de toda la ciudad hay unas tuberías que la llevan a un depósito temporal para su disposición posterior y su reciclaje. Bueno, entonces, eso es disposición de residuos. Pero en todos estos métodos de recolección, la separación de los residuos sólidos por parte del usuario es un paso fundamental para minimizar la producción de basura y maximizar el aprovechamiento de residuos. Como a la gente le parece algo sumamente complicado y confuso separar sus residuos, se han creado iconografías, códigos de colores y hasta sistemas altamente tecnológicos que reconocen el tipo de residuo y los clasifican solos, aunque incluso estos, en su mayoría, necesitan que el usuario distinga y separe él mismo los residuos en orgánicos e inorgánicos. En zonas urbanas metropolitanas, donde el problema de producción de desechos es realmente abrumador, como en Ciudad de México, se han generado normas ambientales que obligan a los ciudadanos a, por lo menos en espacios públicos y comerciales, separar con mayor delicadeza sus residuos orgánicos y los de fácil reciclaje a los inorgánicos, dejando únicamente en los inorgánicos aquellos que requieren pasos adicionales de separación, como los empaques de Tetra Pak. Si a la separación en el origen le agregamos reducción de volumen, como cuando comprimimos botellas y latas, o los enjuagamos y secamos antes de tirarlos, facilitamos su procesamiento de reciclaje un montón. Muchas personas se niegan a separar los residuos orgánicos del resto porque alegan que atrae más alimañas, que crea moscas y que huele peor. A estas personas se les sugiere implementar sistemas de compostaje rápido en casa o mayor frecuencia en la disposición de sus residuos orgánicos para su recolección. Y es que, efectivamente, cuando separamos los residuos alimenticios del resto y los colocamos juntos, la comida que desechamos se descompone más rápidamente. A pesar de que esta gente quejumbrosa cree que es algo malo, en realidad es algo positivo, porque permite una transformación eficiente de la materia orgánica y su reincorporación rápida y adecuadamente al ambiente, sobre todo si esto se compostea.
La cosa es que en la mayoría de los lugares los desechos orgánicos terminan en rellenos sanitarios generando lixiviados. Los lixiviados en composta no son peligrosos, pero en los vertederos, cuando nosotros metemos todo lo orgánico en una bolsa y se lo damos al señor de la basura, siguen produciendo el lixiviado, este líquido de descomposición, y arrastra y reacciona con las sustancias artificiales de los residuos inorgánicos que están ahí en el vertedero. Y por filtración, terminan contaminando el suelo y el agua. Otra alternativa para los desechos orgánicos es molerlos o triturarlos y vertirlos por la coladera. Cuando planteé esto por primera vez a mi papá, él casi me traga viva. Dijo que atraería cucarachas y ratones de la coladera principal. Pero piénsenlo, en realidad tirar la comida por la coladera es algo que siempre sucede. Cada vez que lavamos los platos, parte de la comida se va por el desagüe a la coladera principal, pero no se queda en la coladera porque pasa más agua que comida. Lo mismo debe hacerse al triturar y verter alimentos. El agua residual de nuestras casas, a menos que tengamos un sistema de filtración particular y se recircule a nuestro jardín o baño, se une toda en una tubería principal que la lleva a una planta de tratamiento de aguas residuales municipal, o por lo menos es lo que debería suceder en todos los casos. En estas plantas se retiran los residuos grandes que llegan por arrastre de las calles, como plásticos, zapatos, gorras, etc. Todo lo que entra a la coladera de la calle. Se separan los lodos del agua y se quedan en degradación biológica para producir abono y energía. El agua, por otro lado, pasa a un proceso de descontaminación química que después le permite reincorporarse a los cuerpos de agua. El agua residual de las casas en realidad no debería ser problemática porque su tratamiento bien administrado es completamente autosostenible. Pero como siempre, no siempre se hace bien, no siempre tratan el agua. Incluso cuando la tratan, muchas veces no venden el abono ni la energía, no se aprovecha. Entonces, ahí hay un detalle. El agua es delicada. Como solvente universal es susceptible a casi cualquier cosa y puede tener muchas contaminaciones independientes. Aquí es donde empezaré a hablar de eutrofización. La eutrofización es un proceso de contaminación hídrica por materia orgánica, y aunque algunos autores la definen como de origen natural, no necesariamente es así. La eutrofización del agua sucede cuando hay demasiada materia orgánica disponible en los cuerpos de agua. Pueden ser desechos de comida humana, fertilizantes, residuos ganaderos, vertimientos intencionales de desechos. La cosa es que existe un exceso de nutrientes en el agua. Si hay demasiada comida en el agua, los distintos organismos que la habitan proliferan desmesuradamente. Y llega un punto en el que tantos seres vivos alteran la temperatura, la cantidad de oxígeno y el paso de luz. Así, los seres vivos, que originalmente aumentaron su población en el primer exceso de materia orgánica, mueren. Y la cantidad de nutrientes del agua vuelve a aumentar porque estos seres vivos también son materia orgánica. Se vuelven tantos los nutrientes que los únicos seres vivos que puedan estar ahí son las algas superficiales, bacterias anaerobias y parásitos. Y estos seres terminan por impedir el paso de luz, generar estos cuerpos de agua verdes que cuando te sumerges en ellos, lo único que ves, o metes una cámara, lo único que ves es que todo lo que está abajo está lleno de alga, el agua está verde afuera, todo lleno de algas. Seguramente pueden pensar en algún cuerpo de agua con estas condiciones. Eso es eutrofización. Para impedirlo, hay que evitar el vertimiento de sustancias orgánicas en los cuerpos de agua. Entonces, ¿vierto o no vierto mis residuos orgánicos en el agua? Bueno, pues te recomiendo revisar si el agua residual de tu comunidad se está tratando. En Michoacán, que es donde yo vivo, tenemos 42 plantas de tratamiento de aguas residuales y el gobernador el año pasado puso en marcha la construcción de otras 14, porque aunque 42 parecen ser muchas, no son suficientes para el agua residual que producen los 113 municipios, ni para las 3 zonas metropolitanas que hay en el estado. Generalmente, la información de las plantas tratadoras está pública y disponible en Internet. Puedes revisar los flujos que procesan, su ubicación y el agua de qué municipios están tratando y cada cuánto. Para una adecuada disposición de residuos, no solo se requiere que los ciudadanos y las empresas productoras separen en el origen los desechos, sino que el gobierno también haga su parte. Se necesitan principalmente 3 cosas, desde mi punto de vista. Primero, una legislación adecuada y adecuadamente implementada y vigilada.
La legislación debe ser formulada en función de objetivos, es decir, cada lugar produce los desechos en porcentajes diferentes. Obviamente aquí ya no estoy hablando de residuos urbanos que tienen porcentajes similares en todas las zonas, sino en general. Se debería priorizar el tratamiento de lo que más se produce. Asimismo, la implementación de estas regulaciones debe ser gradual en el tiempo para poder asegurar un cumplimiento adecuado. Es decir, yo no te puedo decir, a partir de mañana ya no produces nada, o a partir de mañana todo lo vas a disponer de esta manera. Tiene que ser una implementación gradual y adecuadamente planificada. En segundo lugar, políticas intersectoriales. Deben ajustarse, alinearse, desarrollarse e implementarse considerando una visión integral y holística. Y es que puede haber regulaciones existentes en otros sectores como agricultura, salud, construcción, etcétera, que no te permitan la reutilización del agua o que no te permitan el uso de biosólidos como fertilizantes, o peor aún que requieran la disposición final o incineración forzosa de los residuos. Además, en relación con el aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos, los ingresos provenientes de la generación de bioenergía pueden no ser posibles si el sector eléctrico o el regulador no tiene ningún incentivo para fomentar el uso, la compra y el transporte de la energía eléctrica generada por el biogás. Se necesitan políticas intersectoriales que permitan el aprovechamiento de estos recursos generados de forma ecológica. Y por último, en tercer lugar, debe fomentarse la implementación de sistemas productivos circulares. En algún otro capítulo hablaré más a fondo de esto, pero en general, para que se generen los sistemas de producción lineal y se implementen ciclos de vida sustentables, se requieren incentivos financieros y sociales. Si no, las empresas no van a dar el salto, ni internalizarán la responsabilidad de sus residuos, ni de los residuos que involucra el consumo de sus productos. Pensaba iniciar este capítulo con gestión y legalidad, pero noté que el tiempo no me sería suficiente, además de ser un abordaje sumamente específico que sé que no les interesa a todos los oyentes. Así que este análisis lo incorporé en una emisión alternativa. Si quieres escuchar lo que encontré en el Plan de Desarrollo Nacional de Gobierno en curso en México y lo que creo que podría solucionar la gestión de residuos en México, estará disponible en otra cápsula, en la siguiente cápsula. No he olvidado el bonus del análisis freudiano de Allan Poe. Si tú no has escuchado o leído El demonio de la perversidad de Edgar Allan Poe, te recomiendo hacerlo antes de escuchar el análisis de Freud, pero si conoces a Edgar y estás familiarizado con sus textos, no es necesario que lo hagas. Los bonus los estaré publicando los martes. Te recuerdo que este podcast tiene la emisión de un capítulo a la semana, siempre recordando que Ella Dice es un podcast de opinión y discusión. Y me encantaría, si quieres discutir alguno de los temas de los capítulos, que me escribieras un correo a sophiestalking.com o comentaras en el canal de YouTube de Ella Dice, para grabar también algunos capítulos de diálogo. La próxima semana hablaré sobre bilingüismo y segundas lenguas, y publicaré la segunda parte de 3 del bonus, no, la primera parte de 3 del análisis de Freud sobre Edgar Allan Poe. Soy Ana y espero que participes en la siguiente emisión de Ella Dice. Hasta luego.